En el pasaje de hoy vamos a ver cuatro partes. Primero vamos a ver la entrega de Jesús a los gentiles, versículos 1 y 2. Vamos a ver el remordimiento de Judas en los versículos 3 y 5. Veremos la indiferencia de los líderes religiosos, versículos 6 al 8, y la profecía de esta indiferencia de Israel en los versículos 9 y 10. Y con esto vamos a ver claramente cómo todos, cristianos y no cristianos, todos tenemos una conciencia que nos habla, que nos acecha cuando pecamos, cuando desobedecemos. Es esa vocecita dentro de nosotros, que a veces queremos que desaparezca, que a veces queremos que se vaya. Es lo que nos muestra y nos lleva entonces a buscarle al Señor, a arrepentirnos. Veremos también cómo por nuestra indiferencia podemos endurecer nuestros corazones, cómo podemos tratar de callar esa conciencia, ignorarla, y cómo eso entonces nos lleva a una indiferencia más grande. Nos lleva a que nuestro corazón entonces esté entumecido y no escuche de la palabra y de esa voz en nosotros. Antes de ir al estudio de hoy, antes de desempacar este mensaje, recordemos lo que ha estado sucediendo. Vimos el falso juicio, el cual Jesús tuvo que enfrentar frente al Sanedrín. Vimos cómo él ya había sido declarado culpable antes de que el juicio se hiciera. Vimos cómo todo eso era un plan diabólico para destruirla a él. ¿Se recuerdan que le odiaban por lo que él representaba? Porque él es el Hijo del Dios viviente. ¿Se recuerdan entonces que el Sanedrín no podía condenarlos a ellos? No podían llevar a Jesús a muerte, porque eso nada más podía hacer Roma. Por eso ellos, aunque odiaban al gobernador Pilato, vemos aquí que lo llevan frente a él, porque necesitaban de él en su plan. Fíjate cómo nos dice las escrituras sobre esto, Juan 18:31. Dice que Pilato les dice, tomadle vosotros, refiriéndose a Jesús, y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le contestan, a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. Como hemos estado viendo y como explicamos, lo que ellos están haciendo es ilegal. Ellos tenían leyes que eran para prevenir injusticia, que era para prevenir esa corrupción. Sin embargo, ellos no estaban siguiendo esas leyes. Por ejemplo, no se podía sancionar a nadie de noche para juzgarle. No se podía sentenciar a un criminal a la muerte y no se podía ejecutar la sentencia ese mismo día. Pero todas esas cosas, ellos lo estaban haciendo. Es por eso que, como vemos, ellos se reunieron contra Jesús en la mañana para condenarle así y así entonces aparentar justicia. Mateo dice que cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo, o sea, se reunieron en un concilio contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato el gobernador. Vemos aquí nuestro primer punto en este estudio, que es que ahora Jesús está en manos de los gentiles, así como ha sido profetizado. La intención en esos momentos, como ha sido desde el principio, es darle muerte a Jesús. Eso también lo vemos en las Escrituras. Vemos entonces que ellos le tratan a él como un criminal peligroso, que ellos le atan las manos, que lo tratan como si él fuese alguien violento. Pero ¿creen ustedes que en realidad hay soga, hay cadena que pueda contener el poder de Jesús? Pero así de ciego ellos estaban, así de perdidos ellos estaban. Ellos sabemos, tienen un plan y ese plan depende de que ellos convenzan a Pilato de que Jesús se merece la pena de muerte. Pilato, según el comentarista William Hendrickson, dice que era tan supersticioso como su esposa. Sobre todo, como todos los relatos del juicio de Jesús delante de él indican, él era egoísta y solo buscaba estar bien con el emperador. Él odiaba completamente a los judíos que según él lo veía
siempre le estaban causando problemas tras problemas. O sea, el odio que había entre ellos era mutuo. Entiende, él por ser gobernador estaba ahora actuando también como juez. Él entonces en esos momentos tenía el poder de soltar a Jesús o de condenarle a muerte. Sin el permiso de Pilato, los líderes religiosos no podían destruir a Jesús. Es por eso que los líderes le acusan a Jesús falsamente frente a Pilato, diciendo que él está por encima del César. Lucas lo dice así. Dice que ellos van a Pilato y dicen que han hallado que Jesús pervierte la nación y que prohíbe dar tributos a César diciendo que él es el Cristo, que él es un rey. Obviamente esto para mostrarles a ellos de que Jesús está en contra de Roma. De que así ellos puedan entonces condenarle a él por revolucionario. Pero mientras esto sucede, Mateo entonces nos habla lo que está sucediendo con Judas. Nos dice cómo él ahora siente remordimiento por lo que él ha hecho. Ese es nuestro segundo punto. Probablemente él había escuchado lo que había sucedido la noche anterior, el juicio que le habían hecho a Jesús. Probablemente él sabía lo que estaba sucediendo esa mañana, cómo él estaba siendo condenado a muerte. Ahora, la traición de él, ese dinero que había recibido, ahora le pesa. Ahora es repugnante para él. Mateo dice que Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Y ojo, porque esta palabra aquí en algunas traducciones la escriben como arrepentimiento, pero aquí está hablando de culpa por algo que se ha hecho, no necesariamente un arrepentimiento que es un cambio de dirección. Dice que él devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se ahorcó. Judas claramente vemos que siente culpa por lo que había hecho. Pero él no solamente vemos que confiesa lo que él hizo, sino que también está confesando la inocencia de Jesús. Pero esta confesión, como vemos, no es a Dios, esta confesión es al hombre. Él que vivió, ministró con Jesús por casi 3 años. Él sabía muy bien lo que era verdadero arrepentimiento. Él sabía muy bien la necesidad de arrepentirse, de confesar. Y él sabía muy bien que Jesús era inocente. Por eso es que ahora su pecado no es dulce, su pecado es amargo. Su conciencia la acecha profundamente. Pero así es el pecado. Cuando somos tentados, nos atrae. Se hace ver bonito, dulce. Ay, no te preocupes. De eso nadie se va a enterar. No te preocupes, eso es lo que tú te mereces. O no hagas caso. Si vas a herir a otros, ¿y qué? Primero tú. O la vida es corta. Aprovecha. La hace ver como algo bueno. El enemigo nos atrae. Pero entonces cuando caemos en el pecado, nos atrapa. Nos esclaviza y nos tortura por el pecado, por la culpa. Nos embruja y nos ciega. Por eso ahora es amargo. Esto entonces nos llena de culpa. Esto lleva a muchos a la depresión, a la ansiedad, como a Judas, a muchos los lleva al suicidio. Pero eso no quiere decir que todo el que siente depresión o ansiedad es por culpa. Hay razones físicas, hay razones en la vida que causa eso. Pero un efecto de la culpa es la depresión y ese peso de la ofensa que hemos hecho. Mira este ejemplo de David, de cómo es la culpa que lleva a real arrepentimiento. Es un poco largo, pero creo que es apropiado.
para el mensaje de hoy. Está en Salmos 38, versículos 4 a 10. Salmo 38, 4 y 10. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Wow, ven ese peso. Él dice claramente, mi corazón está acongojado. Ese es el peso, lo que llamamos una culpa santa. Como desde adentro nos va comiendo. Como pesa profundo dentro de nosotros. Yo entiendo lo que es eso, hermano. Yo sé lo que es sentir esa culpa, ese peso en uno. Por eso te ruego que si así te sientes tú, que si en estos momentos tú tienes una culpa que te está pesando, que si el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón, ha abierto tus ojos, te ha dado convicción, que no esperes ni un día más. Que vayas a Dios con un corazón contrito, humillado, que pidas perdón, te arrepientas y confieses. Si necesitas ayuda, los pastores en esta iglesia queremos ayudarte, queremos guiarte para que veas lo que es el real arrepentimiento y veas también cómo puedes, como cantamos hace poco, recibir libertad en Cristo. Entienda, el verdadero arrepentimiento llega por la convicción recibida por el Espíritu Santo. Eso causa real y verdadera culpa, lo que llamamos dolor santo de nuestra maldad, de nuestra desobediencia. Esta culpa santa, eso es real remordimiento, aflicción, primero por haber obedecido a Dios, segundo por los que hemos herido, por el daño que hemos hecho, pero también cómo nos hemos herido y nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Real arrepentimiento produce real cambio de dirección en nuestro ser y en nuestra alma. Ahora nos repugna lo que hicimos, ahora queremos obedecer, ahora no queremos volver a pecar. Si pudiéramos ir atrás y cambiar lo que hicimos, lo haríamos. Eso es lo que vemos en la Biblia, que habla como el corazón compungido. Pero tristemente muchos ven ahora en el mundo el pecado como un error, como algo que es solamente causa de la vida. Esas son las malas compañías, esa es la manera en que a mí me criaron. Es porque, es porque tuve amigos que no me enseñaron bien, pero no lo ven como la maldad que hay dentro de ellos que necesitan cambiar. Entendamos, si el pecado fuera solamente un error, una debilidad humana, un instinto animal, como muchos lo llaman ahora, no hubiese sido necesario que Jesús viniera entre nosotros, sufriera, muriera y resucitara. Lamentablemente en nuestra sociedad, en especial en la psicología secular, se ha reducido el pecado, se ve nada más que como un error, un accidente, una reacción, un ataque. Es porque Él lo causó. Él hizo eso en mí. La culpa hoy en día se ve como una enfermedad que tenemos que tratar porque nos duele, porque es incómodo. Pero entiende, esa falsa culpa quizás te duela, quizás cause que la persona busque ayuda porque necesita alivio, pero como Judas, la persona en realidad lo que siente es vergüenza, es miedo porque ha sido atrapada, porque tiene que ahora enfrentar consecuencias. Esta culpa es egoísta, esta culpa nos aleja más de Dios, es una culpa egocéntrica, donde la persona en realidad no quiere cambiar. Y si pudiera hacer lo mismo otra vez y sabe que no va a ser atrapado, lo va a hacer. Obviamente esta culpa no es de Dios, sino del mundo.
no es un producto de gracia divina y no muestra que esta persona ha sido salva, redimida. Como Judas, lo triste es que a menos que esta persona sienta real culpa, se arrepienta, permanecerá muerta y tendrá que pagar por la eternidad por su maldad. Por eso es que el arrepentimiento tiene que ser genuino. El arrepentimiento tiene que ser más que vergüenza, porque la maldad ha sido revelada o porque tienes miedo a las consecuencias. Tiene que ser un cambio que te lleva a repugnar lo que has hecho, aceptar la maldad, aceptar las consecuencias. Eso es lo que vimos en Pedro, cuando él llora amargamente, porque él sabe que ofendió al Dios Todopoderoso al rechazar a su Hijo amado. Recuerda entonces que es solo el que teme y confía en Dios quien recibe redención. Cada vez que confiesa, cada vez que enfrenta y se arrepiente de su maldad. Que solo la persona regenerada por Dios realmente puede ir a Él humillado y buscando entonces de perdón. Puede ir a Él un corazón contrito. Como ves, hermanos, esto no es solamente para el cristiano, o perdón, para el no cristiano. Este patrón de fe, este patrón de arrepentimiento es algo que el cristiano tiene que vivir diariamente. Es algo que es todos los días en nuestro caminar con Dios. Sin confesar, sin arrepentirte de tus pecados, no vas a crecer y vas a estar estancado en esa convicción, cargando esa culpa. Mira cómo dice Proverbios 28:13, dice, el que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero también a ti, amigo y amiga. Por otro lado, aquel que rechaza a Dios y no se arrepiente está en guerra con Él, separado de Él por esa maldad. Está en una desesperada necesidad de su gracia, en una desesperada necesidad de un Salvador, sin haberte humillado, sin haber llorado tu pecado, tú seguirás atado a tu orgullo y acechado por tu culpa. Iglesia, te ruego que entiendas que tú no puedes limpiar esa culpa. Tú no puedes completamente callar esa vocecita en ti, ni el vicio, ni la terapia, ni culpar a otros. Solo cuando te rindes a Jesús, solo cuando confías en Él, solo cuando es una reacción que viene del Espíritu Santo, es que puedes entonces ser librado y limpio en tu corazón por la sangre de Cristo. Nuevamente, no esperes. Si este eres tú que has recibido convicción, si esto eres tú que estás cargando ahora con culpa, no esperes. Arrepiéntete hoy, ve al Señor y ruégale por su misericordia. Si necesitas hablar con uno de nosotros, ven y búscanos. Queremos ayudarte. Judas, como vemos, su confesión fue al hombre. Fue una confesión tarde y fue una confesión por razones incorrectas. Él pudo haberse arrepentido cuando Jesús predijo la traición que él iba a hacer. Él sabía que Jesús estaba hablando de él, pero su orgullo se lo impidió. Aunque él confiesa ahora diciendo he pecado entregando sangre inocente, no fue por convicción del Espíritu, sino para callar su conciencia. Fue cuando él supo que Jesús había sido condenado a muerte. Judas no pudo soportar las consecuencias de su horrendo pecado. Por eso Mateo dice que él arrojó las piezas de plata en el santuario y fue y se ahorcó. Con esto entiende que él pretender dejar atrás la culpa devolviendo la plata, eso no lo sanó. Él entonces, en vez de humillarse, de confesar, de pedir perdón y misericordia por lo que hizo, él mismo quiere darse un castigo y escaparse de ese dolor al ahorcarse. Pero tristemente eso no lo absuelve a él de las consecuencias eternas. Fíjense entonces la reacción de estos líderes religiosos. Y ese es nuestro tercer punto. Que ellos dicen aquí, ¿a nosotros qué? Allá tú.
Los líderes que se supone que estuviesen guiando al pueblo hacia Dios. Los líderes que supuestamente amaban a Dios. Ahora rechazan a este que está buscando de ellos. Es increíble ver cómo estos líderes religiosos, a diferencia de Judas, no sienten culpa, sino que continúan viviendo en esa indiferencia de ellos. El pasaje dice que los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar el consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso, ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. ¿Te fijas que lo único que vemos en ellos es indiferencia? Aquí no vemos nada de remordimiento. Ellos tomaron el dinero admitiendo que fue precio de sangre y ni pensaron dos veces en lo que estaba sucediendo, en lo que ellos estaban haciendo. Fíjense, ellos mismos, con lo que dijeron, admiten la inocencia de Jesús. Y de ahí entonces ellos van y compran el terreno después de celebrar el consejo. Quizás tú pienses, pues, quizás que sí querían hacer una buena obra con ese dinero. Pero no es así. Como hemos visto una y otra vez, ellos actúan de manera egocéntrica, legalista. Mira cómo la preocupación de ellos en esos momentos es que no es lícito devolver el dinero en el tesoro del templo. Y todo esto estaba sucediendo mientras ellos estaban buscando la destrucción del real templo, del Cristo, del Salvador. ¿Pueden ver la diferencia en ellos? Pueden ver entonces la diferencia de ellos con Judas. Quizás te preguntes, pero ¿por qué entonces Judas siente culpa y ellos no? Judas estaba solo, quizás estaba con más dinero, pero ahora le era repugnante. Él estaba solo y en vez de arrepentirse, en vez de ir a los discípulos, en vez de ir a Jesús y arrepentirse, va al hombre, va a los líderes religiosos y es también rechazado. Él probablemente pensaba que lo que había hecho no tenía perdón, pero sabemos que no es así. Pero para que haya perdón, primero tu corazón tiene que llorar. Los líderes religiosos, sin embargo, ellos estaban enredados en esa religión de ellos, embrujados por esta, estaban refugiándose en esa falsa seguridad, justificándose ellos mismos por la posesión que tenían, por la obra que ellos hacían, por las leyes que ellos mismos imponían. Sus conciencias estaban tan entumecidas que ellos no podían ver la horrorosa acción que estaban haciendo. Pero no es así hoy en día. ¿No es así que muchos juegan con la religión, que pretenden ser religiosos, que piensan aún que son salvos, pero en realidad hipócritamente están viviendo en el mundo? ¿Cuántos aún pastores no se esconden y usan la religión para su propio provecho? ¿Cuántos no creen que son justos por esta religión que viven? Sin embargo, día tras día, están viviendo en maldad, en egoísmo. Así hacen y cada vez que sienten culpa, entonces se, se refugian en esas falsas creencias que ellos mismos han construido. Descansan en una falsa seguridad de orgullo. Poco a poco, lo que eso causa es que sus conciencias se vayan entumeciendo y que la escondan dentro de ellos. Pero no la pueden callar. Cuidado. Cuidado con creer que un remordimiento para callar tu culpa es suficiente. Cuidado con creer que está bien en tu arrogancia, en lo que estás haciendo porque no sientes remordimiento por tus acciones. Porque como hemos estudiado, nuestros corazones nos pueden engañar muy fácilmente. Pídele a Dios, órale a Dios que te muestre tu corazón. Mira dentro de ti.
Pide al Señor que abra tus ojos y te muestre la maldad que hay en ti, la arrogancia, el orgullo. Derrumba esas paredes de falsa seguridad que muchas veces usamos para callar la conciencia. Busca de Él diariamente. Es ahora entonces que vemos que todo esto es en cumplimiento de las Escrituras. Mateo habla y dice que fue profetizado la indiferencia de Jesús. Ese es nuestro cuarto punto. Él dice que esto es lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Aquí, aunque Mateo dice que es el profeta Jeremías, él se está refiriendo al profeta Zacarías, porque esta profecía está más cerca a lo que él está diciendo. Mateo probablemente dice Jeremías porque él era el primero en los libros proféticos del canon hebreo en esos tiempos. Y a veces era la costumbre usar el primer nombre que había en ese libro. Lo que dice en Zacarías está en el capítulo 11, 12 y 13, que dice, y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tome pues las 30 piezas de plata, y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Aquí está hablando de un salario que se fue fijado para Zacarías, que como vemos es una cantidad despreciable, porque este era el precio de un esclavo que había sido herido por un buey. O sea, un esclavo que estaba herido, que no podía hacer el trabajo de los demás. Nos recuerda así como Jesús fue vendido por la misma cantidad. Matthew Henry dice, Cristo dio por ellos el precio de un rey y ellos pagaron por él el precio de un esclavo. Por lo tanto, lo que Mateo nos está diciendo aquí es que fue profetizado el desprecio, el rechazo al Rey de Reyes. Cómo le vendieron a él como un esclavo, despreciando así a él, despreciando así a Dios. Es aquí que entonces debemos de ver cuál es el valor que Cristo tiene para nosotros. ¿Qué valor Él tiene en nuestras vidas? Él es lo primero en nuestras vidas. Recuerda que Él lo dio todo por cada uno de los cristianos. Él dio su vida. Es en esto entonces que vemos el significado de la gracia de Dios, que nuestra salvación y perdón no es por Él, pero no es por lo que nosotros hacemos, sino que es por Él. Lo que nosotros hacemos nunca va a pagar por nuestras faltas, pero cuando nos unimos, cuando vamos al Señor y nos arrepentimos, cuando llegamos con ese corazón contrito, humillado, llorando hacia Él, podemos entonces recibir esa libertad. Podemos entonces sacrificarnos a Él, servir como debemos, entender esa gracia que Él ha derramado en nosotros, ese perdón que recibimos y expresarlo a los demás. Esto es lo que muestra real arrepentimiento, ese cambio de dirección, de amor al mundo, ahora al amor a Cristo. Es ese amor sacrificial que todos debemos de tener. Esto es lo que nos muestra por qué Pedro reaccionó de la manera que reaccionó, por qué su reacción fue diferente a Judas, porque Pedro amó a Jesús, Judas amó el dinero sobre Jesús. Iglesia, pregúntate. ¿Amas a Jesús con todo tu corazón? ¿Amas a Jesús o a las pasiones del mundo? ¿Realmente te has arrepentido? ¿Realmente tú le has dado espalda al pecado en tu vida? Puede que estés cómodo con un arrepentimiento falso para tratar de callar tu conciencia, pero eso solamente muestra que tu amor no es a Jesús, sino que tu amor es al mundo. Es solo el amor a Jesús el que produce el verdadero arrepentimiento.
Mira ahora como dice el pastor J.C. Riles. Es posible que un hombre sea consciente de sus pecados y los lamente, que tenga una intensa convicción de culpa y exprese un profundo remordimiento, que sienta heridas en su conciencia y evidencie un estado mental angustiado y no obstante, a pesar de esto, no se haya arrepentido de corazón. La causa de todos esos sentimientos quizás sea la sensación de peligro o de temor a la muerte, sin que el Espíritu Santo haya efectuado ninguna obra en su corazón. Como vemos, estos sentimientos que J.C. Rawls explica son sentimientos egoístas. La verdadera convicción surge por el Espíritu, que nos lleva realmente a entender nuestro pecado, que nos lleva a ver la traición y la ofensa que le hicimos a Dios, a quien le rendimos cuentas. Sin un corazón que ha sido regenerado, no podemos amar a Jesús y por lo tanto no podemos someternos a Él. Cristianos sabemos que el pecado es causa de un corazón roto. Es causa de la corrupción que hay, es causa de la perversión que hay en nosotros. El cristiano ahora, aún con un nuevo corazón, va a ser tentado y va a pecar. Por eso es necesario la rendición de cuentas unos a otros. Es imperativo que nos protejamos, que nos ayudemos unos a otros, pero también como cristianos es necesario que ayudemos a los que están siendo afligidos por esa culpa en ellos, ya sea por el pecado de ellos, el pecado de los demás. Es necesario que como iglesia estemos predicando la palabra de Dios que nos lleve a ese verdadero arrepentimiento, que nos lleve a buscar de Él, que nos lleve a esa libertad que solamente podemos conseguir en Cristo. Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Cuidado entonces con pensar que están bien por lo que tú haces o por lo que sientes. Cuidado con jugar y coquetear con el pecado. Cuidado con tratar de callar tu conciencia con las tácticas del mundo. Utiliza los medios de gracia para que el Señor pueda mostrarte lo que hay en tu corazón, para que puedas así entender lo que tienes que hacer, cómo rendirte a Él, cómo cambiar tu vida para poder honrarle a Él en lo que tú haces. Para mantenerte en camino correcto, pídele a Dios que diariamente muestre tu corazón, que puedas entonces tú ser ese ejemplo con tu testimonio y que lo uses entonces para proclamar el Evangelio a otros. No, cristiano, cuidado con estar tranquilo con un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento que sea nada más que para callar tu conciencia mientras continúas en tu maldad. Porque poco a poco eso va a entumecer tu corazón y no vas a escuchar esa voz interna. Te volverás indiferente e hipócrita, como vimos los líderes religiosos. Busca de ese arrepentimiento que viene de Dios, ese arrepentimiento que te lleva a llorar amargamente. Entiende que antes que nada quien tú has ofendido es a Dios y que solamente Él puede transformarte. Recuerda lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Él dijo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Es solo en Cristo Jesús que recibimos perdón. Es solo Él quien nos puede consolar. Ve a Él con un corazón contrito, humillado y ruégale a Él por su misericordia. Amén. Antes de orar, hermanos, ¿qué tal si tomamos unos segundos para meditar en esto que el Señor nos ha dicho? ¿Qué tal si miramos dentro de nuestros corazones? Si el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón, si te ha mostrado la maldad en ti,
Asegúrate de ir a Él con un corazón contrito y humillado. Asegúrate de pedir perdón, arrepentirte y depender solo en Él.